Este domingo 19 se cumplió una semana de la muerte de la joven Esmeralda Richies en Higüey. El viernes pasado hablábamos que se conocía la medida de coerción en Higüey, pero se movió para este lunes 20, donde la jueza Joanny Diloné del Tribunal de Atención Permanente de Higüey va a conocer la medida de coerción a John Kelly Martínez. Recuerden que es el profesor del liceo en que estudiaba Esmeralda, un joven de 35 años, y por igual a Rubén Morillo Martínez, que es un familiar del profesor. Algunas personas dicen que es primo, otro sobrino, de 20 años. Recuerden que fue el domingo 12 de febrero cuando Esmeralda salió de su casa acompañada de otras 3 compañeras. A las 7:30 de la noche el profesor fue, de acuerdo a lo que dicen los padres, fue el profesor y dijo que iban a salir hacia un lugar con estas niñas. Entonces hay varios aspectos que surgieron desde el pasado viernes hasta ahora. El primero es, algo que surge es que el profesor John Kelly está casado con otra docente del liceo en que estudiaba Esmeralda, tiene 3 hijos. Uno de estos hijos tiene la misma edad de Esmeralda y estudia también en ese centro educativo. Y por igual, otro aspecto es, hay 2 aspectos más. Primero, el abogado de la familia, Juan Francis Guerrero Marmolejos, dijo que van a requerir de nuevo que se haga decían que estaban en desacuerdo con el expediente que presentó la Fiscalía. Recuerden que la Fiscalía hablaba de una violación que causó un desgarro y por ende el desangrado de Esmeralda. Ellos decían que están en desacuerdo con la necropsia que se le practicó a Esmeralda. Y por otro lado está lo que dice el abogado Modesto Castillo, que él alega que los padres de Esmeralda le dieron golpes a esta joven cuando ella llegó a su casa y que por eso también presentaba algunos hematomas. Vimos también, al menos los periodistas, vimos el informe completo que presentó el Ministerio Público, donde se especificaba una serie de detalles sobre cómo se encontró a Esmeralda y también sobre la muerte. Entonces, hasta el momento, eso es lo que tenemos, Germán. Sí, conmovedor por respeto al dolor ajeno, al dolor de esa familia. Yo creo que es un dolor que embarga a toda la sociedad dominicana. No vamos a detallar todo lo que ahí se describe, aunque algunos medios escritos sí lo han revelado. A nosotros nos llegó lo que es el informe del Instituto Nacional de Ciencia Forense, el INACIF, que es donde los médicos, ¿verdad?, detallan cuáles son las causas que motivan la muerte de una persona. Pero no queremos quedarnos en el morbo en esa parte y quisiéramos reflexionar sobre lo que ha pasado y lo que está pasando en muchos colegios de la República Dominicana, y con lo cual nosotros como padres, abuelos y demás debemos tener sumo cuidado, no solo con las hembras, insisto en eso, sino también con los varones. Con los varones hay que tener el mismo cuidado que con las hembras. ¿Cómo es posible que un profesor esté compartiendo con una menor cuando eso generalmente se sabe, no solo entre compañeras, compañeros, sino también en el mismo colegio se llega a saber? En el liceo se sabe quién sale, quién se va a beber cerveza, quién se propasa, quién no con los muchachos. Se sabe, casi siempre se sabe. El tema está en que muchas veces nos quedamos y no damos la voz de alerta. En mi opinión, aquí faltaron varias cosas. La principal, falta de educación. El nivel de conciencia es fundamental para evitar el peligro. El miedo no es malo, el peligro estará siempre ahí. El miedo es lo que hace que te alerta contra el peligro. Porque si no tienes conciencia, no tendrás miedo. Y por lo tanto, lo que ocurre con la mayoría de los adolescentes, asume y hace cuestiones temerarias. Yo creo que David podría profundizar más sobre esto, pero yo quiero decir que ahí faltó educación. Y a los sectores conservadores, señores, por favor, a los sectores religiosos inclusive, vamos a decirlo francamente, los sectores que se oponen a una educación sexual, miren, no estoy diciendo que esto sea únicamente por eso, pero eso es un ejemplo. Una persona que sabe a qué puede pasar en una relación sexual directa, ya a cierto nivel, no cae en gancho fácilmente. Una niña, adolescente, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, sabe cómo cuidarse, si la familia lo orienta, si en la clase se le orienta, sabe a dónde dice peligro. Un profesor
o un hombre cual que sea, puede ser un analfabestia, como este que siendo profesor era una bestia, sabe que no tiene que maltratar a nadie para sentir placer, ni para hacer sentir placer al otro, por lo cual ahí se refleja también falta de educación sexual del profesor, falta de educación sexual también en la familia, a los papás de esa muchacha, y falta de conciencia, pienso yo. No estoy culpándole, pero bueno, imagínense que mi hija llega con un dolor, con la cara desfigurada, así, sin alma, como dice la canción, con el alma en una nube, pálida totalmente. Y yo veo que hay sangre, óyeme, lo mínimo que yo debo hacer es correr para el médico, por lo cual, y no le culpamos sino a la falta de conciencia que evidenció ahí esa familia, y a dejar que la niña al final termina desangrada. Lo que revela este informe del INASIF, que ahora familia pide que se repita, es que allí hubo una violación sexual, que hubo una relación sexual violenta, lo cual, dice el informe, provocó un shock debido a una hipovolemia, que no es otra cosa que la falta de sangre, el corazón bombeando en seco, no tiene líquido no tiene la sangre para llevar al cerebro y a otros órganos, que uno a uno van colapsando y finalmente produce la muerte. De modo que mi llamado es a que reflexionemos como sociedad y que empecemos a romper mitos. No es cierto que un colegio, que una sociedad, que un estudiante, porque le den una educación sexual en la escuela, va a salir por ahí a hacer y deshacer. Eso es la mente perversa de quien lo está pensando que así ocurre. Don David. Sí, yo quisiera destacar 3 aspectos: el tema familia, el tema escuela y el tema redes sociales. Lo que voy a decir no necesariamente encaja con el caso que estamos tratando, pero me apoyo en ese caso para extender el tema. Nosotros tenemos un serio problema con la familia. Y ojo, cuando hablo de familia, estoy hablando de papá, mamá e hijo, pero también una mamá con sus hijos, una abuela con sus hijos, cualquier lugar donde un grupo de personas se quieren unos a otros y se cuidan. Porque tú puedes tener papá, mamá e hijo y no ser familia, porque no se cuidan. O sea, tú no puedes permitir, no se puede permitir de ninguna manera los actores adultos de una familia que simplemente un adolescente salga de noche con un profesor. Entonces ya ahí te habla, y ya Germán lo había adelantado, de una falta de conciencia de lo que es eso. Yo creo que ahí debemos de trabajar mucho más. La familia tiene que ser trabajada, repito, cualquier modelo de familia, porque hay alguna gente por ahí que andan predicando a favor de la familia y lo que tienen una visión muy contra los pobres que no logran constituir familias así por la economía, por la represión, por una serie de factores. Donde quiera que haya una familia constituida de la forma que sea, tiene que haber cuidado y cariño, y hay que fortalecer eso. Un niño, un adolescente no puede ser dejado a la libre, tiene que haber una responsabilidad de los adultos de cuidarlo, y no estoy hablando de represión y mucho menos golpe, porque hay unos sectores ahí de la caverna que quieren un código penal donde se pueda golpear a los niños. Que lo dice el código. Eso nunca. Segundo lugar, el tema de la escuela. Aquí hay que prestarle atención a la escuela porque está teniendo demasiadas señales de problema. Primero, no está educando. Y no lo digo yo, lo dice el ministro actual, que cuando llegó dijo, los niños llegan a 6º grado y no saben leer y escribir. Eso ya es un problema, eso significa que la escuela no está cumpliendo su función fundamental. Pero en segundo lugar, las relaciones en el seno de la escuela tienen que ser normadas. Ningún estudiante puede salir con un profesor. Eso es descabellado completamente. Las relaciones entre profesores y estudiantes a cualquier nivel, básica, media y universitaria, tiene que estar regulada. Yo vengo de una experiencia como educador y una de las cuestiones que siempre hemos luchado es por regular eso. No puede haber ningún vínculo entre un estudiante y un profesor que no sea el vínculo profesional de enseñanza. Ni siquiera lo que yo me topo cada rato de una profesora que comienza diciendo que ella cree que es la madre de esos estudiantes. Usted no es madre de ningún estudiante, usted es la profesora y tiene que tratarlo con respeto. Entonces yo creo que ese es un punto clave. El tercero son las redes sociales. Nada más hay que ver las fotos
para ver qué se estaba moviendo en las redes sociales de ese grupito. Ya a punto, ahí está dicho todo. Aquí estamos teniendo un problema porque creemos que la vida de la gente está restringida a la interacción física, de hablar de esto, que estoy en la casa, que estoy en la escuela, pero hay un mundo oculto que se da en las redes sociales, en los mensajes. Miren la cantidad de cosas que ha sacado este caso que tiene que ver con redes sociales. Pero no hay que ser un genio para revisar las redes sociales y descubrir cuántas adolescentes y adolescentes están metidos en ese mundo. Déjenme decirlo como viejo, del figureo, de la apariencia, ropa provocativa, pantallando, hablando de amores. Es serio el tema. O sea, hay una vida oculta en las redes que solamente, bueno, está oculta porque no la quiere ver, pero eso es muy evidente. Entonces yo pienso que ojalá este caso, el caso de Esmeralda, nos sirva para darnos cuenta que tenemos que enfatizar el trabajo en las familias, el trabajo en las escuelas, y que hay que prestarle ojo a las redes sociales porque muchas veces tú puedes conseguir señales muy tempranas de lo que puede suceder. David, tú mencionaste en tu comentario el Código Penal y fue un tema que durante la semana pasada vimos que tomó bastante auge, incluso tuvimos aquí el viernes a representantes de las 3 causales, pero hay otro tema, y estoy segura de que Germán también me va a secundar en esto, que es sumamente igual de importante y es la ley de régimen electoral, que vimos también que se ha debatido en estos días, pasó por el Congreso, etcétera, y luego fue enviada al Poder Ejecutivo. Ayer en la noche, al menos lo vi hoy en el periódico Diario Libre, informaba que el presidente Luis Abinader promulgó la ley 2023 orgánica de régimen electoral, una ley que, por supuesto, aborda temas relativos a lo electoral, a los partidos y demás, y que vemos ahí en pantalla imágenes del diputado José Horacio, tuvo varias observaciones de parte de algunos diputados, entre ellos José Horacio. Hay varios temas, antes de pasar con José Horacio, hay varios temas que son como que temas espinosos en esta ley de régimen electoral. El primero, y que el Partido de la Liberación Dominicana ha mencionado bastante, es el que concierne al voto automatizado. Voto automatizado y también al transfugismo. El voto automatizado porque esta ley no incluye este voto electrónico, sino que sigue con las boletas llenado a papel. Y por igual, algo que se refirió también el Partido de la Liberación Dominicana fue el tema del transfugismo. La ley, presenta sobre el transfugismo, aquí lo tengo, solamente se refiere en un momento al transfugismo, está en el artículo 140, dice que personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, etcétera, no a la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido en el mismo proceso electoral. Es decir, solamente se refiere a que en medio del proceso electoral una persona que forme parte de un partido no podrá ser postulada por otra agrupación o por otro partido. Y hay otro tema también que es el relativo a la participación equitativa de mujeres. Recuerden que las organizaciones feministas y también otras personas durante varios años abogan porque haya una participación igualitaria, equitativa, mejor dicho, entre hombres y mujeres. Esta ley actual solamente se refiere a que no haya, aquí lo tengo específicamente, a que no haya ni más de un 60% ni menos de un 40%. Más de un 60% en el caso de los hombres y menos de un 40% en el caso de las mujeres. Aquí vemos que no quedamos así, sino que quedamos de esta forma. Entonces, eso por igual es otro aspecto. Pero yo pienso que el aspecto más importante, y por eso poníamos ahí el corte de José Horacio, que vamos a ver a continuación, es el que concierne a los topes de gastos de campaña, a los chelitos que se van a utilizar en las elecciones, que van a utilizar los partidos, porque no disminuye el tope de gasto de campaña, y eso específicamente es a lo que se refieren varios diputados. Por ejemplo, vimos que el diputado Pedro Castillo de Alianza País presentó una modificación, Pedro Martínez, de Alianza País, él decía, estos topes hay que disminuirlos. Tenemos aquí el tuit, por favor, director. Decía, hay que disminuir estos topes, no pueden continuar de la misma manera. Y al final de su tuit, él decía, fui aplastado. Yo propuse esta reducción de topes, pero fui aplastado.
Y él dice esto porque de los 140 diputados presentes, solamente 52 votaron porque sí, que se modificara, que se disminuyera, y 88 dijeron que no, que se dejaran los topes tal y como estaban. De estos 88, la mayoría fue del PRM, esto es importante, Germán, conocerlo, la mayoría fue del PRM, solamente 4 diputados del PRM votaron porque no, porque se disminuyera, y la mayoría del PLD votó porque sí, que se disminuyera, imagino que a modo de estrategia política, porque van en desventaja con estas elecciones. Antes de pasar a Germán, para que tengan una idea de cuáles son los montos que se manejan para las presidenciales, un candidato que aspire a la presidencia, dice aquí que serían 122 pesos por electores hábiles a nivel nacional. A Germán, para que hagas el cálculo, sí. 122.50 pesos por electores a nivel nacional. Eso en el caso de las presidenciales. En el caso de las congresuales serían 105 pesos por elector hábil para votar dentro de la provincia o demarcación. Municipales, hablamos de 87.50 en el caso de alcaldes y directores de distritos municipales, y en el caso de regidores serían 43.75 pesos. Y en el caso de los distritos municipales que tengan menos de 5,000 electores, serían 150 pesos por electores hábiles. Veamos ahora el corte de José Horacio y pasamos luego con nuestro compañero Germán Marte. Que quiera competir en el 2024 a ser diputado o diputada en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, estas leyes le permiten legalmente gastar casi 55 millones de pesos. 55 millones de pesos, y eso sería legal. Y lo que es peor, si se excede, supongamos que alguien en vez de 55 gastó 100 millones, esta ley simplemente le dice que aquel monto que se excedió por encima de un 5% del excedente, deberá pagar una multa y ya. Gana su diputación gastándose 100, 200 millones de pesos y solamente paga una multa y se queda con el escaño. Señores, pero eso más antidemocrático no puede ser. Nosotros tenemos que asegurarnos a través de esta reforma que se haga posible que todos los buenos dominicanos y dominicanas en todo el territorio nacional, que tienen un liderazgo comprobado en sus comunidades, porque hacen aportes, porque se suman al llamado de solucionar los problemas de su comunidad, que tienen buenas propuestas, buenas ideas y que pueden convencer a sus conciudadanos, lo puedan hacer sin necesidad de buscar cifras multimillonarias, porque así mejoramos la calidad de nuestro sistema democrático. Esta ley, este proyecto deja los topes igualitos, no los cambia, no los modifica. Estamos desperdiciando una oportunidad única y no solamente deja esos topes, sino que no establece garras, sanciones fuertes para quienes excedan esos topes, que en su momento, reconozco que el presidente ha dicho, Pacheco, eso fue un paso de avance en su momento. Bueno, vamos más allá, vamos a bajar esos topes. Y quienes los excedan, vamos entonces a aplicarles sanciones. Vamos a inhabilitar las candidaturas que excedan esos topes. Decir, no, tú podías gastar 55, gastaste 100, pues ya no puedes seguir siendo candidato, porque no hay una equidad en la competencia. No hay democracia si no hay equidad en la participación. Entonces, eso sigue siendo una falencia que esta ley no resuelve. Bueno, ahí estaba la participación del diputado José Horacio, que de alguna manera resume el sentir de otros legisladores y de mucha parte de una gran parte de los ciudadanos que ven con preocupación que así como en Grecia, en la antigua Grecia, donde surgió la democracia, no podía votar, eran iguales, pero no todos eran iguales. Habían otros que eran un chin más iguales que los otros, ¿verdad, don sí, David? ¿Verdad, sí, Indira? Sí. Éramos iguales, pero no todos iguales, valga el juego de palabras. ¿Qué quiere decir? Que sí había democracia, se elegía por mayoría, demos, pueblocracia, gobierno del pueblo, por y para el pueblo. Eso es, en teoría, lo que dice que es la democracia. Sin embargo, desde sus orígenes en la antigua Grecia, por ejemplo, un esclavo no podía votar y era parte de la sociedad. Una mujer no podía votar y era parte de la sociedad. De hecho, en la República Dominicana, la mujer adquiere derecho al voto, ¿cuándo? En 1930 y algo, 40. La reforma del 40. Ajá, durante la dictadura de Trujillo, como un guiño, ¿no?, para presentarse como un poco liberal a propósito de los vientos que soplaban a nivel global. Perdón, Germán, incluso tú hablabas de la antigua Grecia, pero a inicio de este siglo todavía, del siglo XX,
en República Dominicana y en casi toda América Latina, los que tenían derecho al voto era que demostraba que tenían propiedades, bienes, y todavía en Estados Unidos, que sigue vendiéndose como la gran democracia, no es el pueblo que vota por el presidente. No, allí es más chulo, porque allí tú puedes tener mayoría y perder. Sí, allá Es complicado, pero no nos enredemos para allá. Sí, porque la gente quedémonos no aquí con los chelitos de aquí. Sí, vámonos con lo de aquí. Señores, necesitamos seguir avanzando. Ciertamente se necesitaba una ley electoral, había un tranque, un retraso de ¿cuánto? 20 años casi, con una ley electoral que sí, que no, que sí, que no, y había que aprobarla, pero hay que tener cuidado con eso de que, bueno, ya, vamos a salir de eso. No, hay que ir mejorando. Creo que hubo un avance con el tema de la mujer, las feministas dicen que no hay por qué tener esa discriminación, que se necesita paridad 50-50, antes era un 30%, ahora es 40 mínimo, que van a tener las mujeres como candidata a un puesto X. Por ejemplo, ningún partido puede llevar más de 60% de candidatos hombres en determinada circunscripción, sino que debe tener mínimo de 40 de mujeres o viceversa, 60% hasta 60% de mujeres y 40% de hombres. Eso usted puede cuestionarlo o no, pero es un avance. Ahí se logró algo hacia la paridad que debería ser. En cuanto al transfugismo, bueno, la ley dice claramente que una persona que fue electa, por ejemplo, aspiró a candidato a diputado en la convención de su partido, del partido A, cuando pierde, como pasó en las elecciones pasadas, se desgarita y se va con el partido B, entonces allí va a aspirar a candidato a ese mismo cargo, no puede hacerlo. Eso es lo que refiere al transfugismo. Y en cuanto a lo que decía José Horacio, que por eso comencé con Grecia, no porque me guste lo más viejo, perdóneme don David, perdona a mí mismo, no es por eso, sino porque el pasado debe servirte solo como luz para entender el presente y bueno, si entiende el pasado, comprende el presente, puede más o menos dirigirte con certeza hacia un futuro, puede moldear un poco tu futuro. La ley electoral todavía en República Dominicana permite eso que está usted diciendo, que a principios del siglo, el siglo pasado, el siglo XX y también y sobre todo en el XIX, la persona que tenía derecho a voto era el que decía, yo tengo 3 vacas, tengo un ganado, tengo una mujer, tengo una finca, tengo un desarrapado, un infeliz no podía. Ahora, afortunadamente, y es un avance, una persona que no tiene ni un peso y otro que tiene toda su fortuna, su voto vale igual. Ahora bien, ¿hay democracia real en cuanto a los que tú vas a elegir? Eso que señalaba José Horacio lo retrata. Si tú no tienes un saco de cuarto, una millonada, difícilmente pueda competir en este sistema que hay en la República Dominicana, porque el gasto de dinero es demasiado. Es muy laxo, demasiado grande. No hay un límite. Ahora se le ha puesto un límite hasta un X cantidad que Indira me retó a que lo multiplique. Yo no voy a multiplicar eso, excusa Indira. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, candidato a la presidencia, 1.000 millones de pesos. Sí, 122 pesos por habitante, por persona que esté habilitada. El Distrito Nacional o la provincia de Santo Domingo, tú tienes, vamos a poner Santo Domingo Este, tiene alrededor de 1 millón. ¿La provincia? No, voy a ver Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Ajá. Tiene, digamos que 1 millón y algo de habitantes. Entonces tú, ¿cuánto puede gastar hasta cuánto, David? 105 por... Divide eso, ¿no? Porque eso se divide en las circunscripciones, me imagino. Es decir, un son diputado los votantes, que no tenga... No son los pobladores, son los votantes, correcto. Por ejemplo, en República Dominicana se calcula que para estas elecciones son como unos 8 millones y pico de votantes. Sí, por 122. Por eso son más de 1.000 millones de pesos para presidente. Exactamente. Entonces, Huepa. Eso cada partido. Huepa. Cada partido, no es que el partido A, el B y el C, todo el que sea popular tiene hasta allá. Ay, mi madre, cuánto desde luego. Ni sacándose la loto. Hasta calor me dio. Desde luego, y aquí viene la inequidad. No todo el mundo tiene esos cuartos. Y por eso usted ve que un candidato aparece, qué sé yo, en 10 o 5 canales y otro aparece que tiene una cadena nacional.
porque le sobra, Sí, le sobra le sobra dinero. el dinero. Un diputado que no invierta 20, 30 millones de pesos, de 10 millones de pesos en adelante, no puede competir sencillamente. Y ahí como que retrocedemos a los tiempos de la Grecia. Germán, Claro. pero Sí, David, sí, disculpa, Germán. eso también conlleva que puede haber fondos que sean ilícitos. Ah, pero Porque ahí si es, tú tienes a ahí un es. candidato que puede gastar hasta 1.000 millones y pico de pesos, que consiga, tú vas a querer conseguir esa misma cantidad para poder hacer una competencia. Entonces, si viene un narco y te pone ahí, mire, esto es Venga, suyo, tenga dele pa' allá. ahí y dele para allá. ¿Por qué yo no lo voy a coger si estoy en una competencia? Pero de hecho ya se dio gente ligada al narcotráfico en este Congreso que tenemos ahora, este de ahora, no el pasado, este de ahora, es probablemente el Congreso donde más gente ligada Al narco, a las cuestiones espurias, bancas, al narco, como a los los transportistas. gaseros. Sí. Ajá. Sí. Es decir, gente que invirtió dinero y que no tiene ni perdóname, no tiene ni remota idea de lo que es la política, de lo que es la ética, de lo que es el buen hacer en la política. No tiene idea. Nada, le importa a uno lavar su imagen, ¿verdad? Hay gente Sí. que podrá tener todo y quiere tener poder también, quiere tener una prestancia social que no ha logrado por las buenas artes, por la buena, entonces a la mala, bueno, y paga y se postula. Otros, la mayoría pienso, subvencionan o aportan a una campaña electoral de X candidato o de ellos mismos con la idea de luego cotizar ese voto, que así se hace. Y tenemos uno de los congresos más pobres en ese sentido. También gente destacadísima, gente a la que yo no me ofendería de ninguna manera porque son gente valiosa, las hay en ese Congreso Nacional, gente con principios, pero cuéntelo y le van a sobrar dedos. le pueden sobrar dedos fácilmente a usted. Probablemente sea más de lo que estamos diciendo, ¿no? Más de 20, más de 15, más de 10. Pero como son sea. pocos, Sí. cuando son 180, 200 diputados. La- Entonces, ese tope en la campaña, la sociedad dominicana tendrá en algún momento que ponerle el punto de la I. Miren, al final de cuentas, ya que Germán puso toda esa historia de los griegos y el famoso voto en función de las propiedades, en el caso nuestro, y con ese tope tan flexible, uno se hace la pregunta, si quien escoge al presidente, al senador, al diputado, al alcalde, al regidor, ¿son los votos o es la gente que financia la campaña? Porque al final parece que las personas son escogidas por un club selecto, que es el que le da el dinero y que tiene que obedecerle a esa gente. O sea que la gente va a votar porque no tiene nada mejor que hacer ese día. Aquí hubo un presidente, un político muy destacado, intelectual, Juan Bosch, que acuñó una vez un término llamado matadero electoral. Si nosotros no reformamos la ley electoral de forma tal de que los votos valgan, porque los candidatos desde su mismo inicio son escogidos por voluntad popular, es decir, en sus partidos, en sus circunscripciones, son votos, gente que los escogen, en lugar de ser narcotraficantes, dueños de bancas de apuestas, transportistas, gente que vende gas, o sea, si quienes van a escoger los candidatos son esos sectores, entonces no tenemos democracia y la gente va a ir a votar porque no tiene nada mejor que hacer ese día. Tenemos que construir una democracia que no la tenemos. Tú sabes, David, que dice aquí, en la ley dice que los fondos que sobren de estas recaudaciones realizadas por los candidatos van a ser utilizados en programas de formación política de sus miembros. No sé, Germán, ¿qué tú opinas sobre esto? Que lo que sobre lo van a utilizar para formar políticamente esas escuelas políticas en cada partido. ¿Se utilizarán para eso? ¿Qué tú piensas, Germán? Bueno, bueno, eso es lo que estaban ustedes haciendo, riéndose de eso. Realmente aquí hace tiempo que se olvidó la formación política, que es necesaria, que es imprescindible para una democracia de calidad, porque nosotros, ¿qué tenemos? Gente que no tiene ni idea de los principios democráticos, ni siquiera de su propio partido. Y realmente la ley establecía, antes aquí habían escuelas de formación política, la tenía el PRD con doña Ibelice Prate Pérez, que la dirigía, la tenía el PLD, que era una escuela, era un partido de cuadros políticos, realmente. Sí. Así fue como Juan Bosch fundó esa organización, con un equipo de cuadros políticos
con una serie de folletos, una serie de cursos que iba del comité de base a un aspirante, luego a un activista nacional y luego etcétera, etcétera. Se iba formando. Nadie llegaba a la dirección sin haberse formado. Nadie era dirigente sin tener sin tener gente que pudiera dirigir. En algunos partidos de izquierda me consta, sí se estudiaba erróneamente también más el marxismo-leninismo que la historia dominicana. Por eso usted veía gente hablándole duramente del Kremlin, del acorazado Potemkin. Un paso adelante y dos pasos adelante, dos pasos atrás, la enfermedad infantil del izquierdismo, en fin, te recitaban, qué sé yo, a Carlos Marx, a Lenin, a camarada Mao Zedong, pero no conocían a Luperón. Tristemente, una falla que había. Pero por lo menos ahí se estudiaba. De modo que ese punto deberían los partidos, por su propia conveniencia, retomarlo. La escuela de formación política. Pero no con lo que sobre. No, bueno, vamos a una pausa. En breve regresamos con el licenciado Juan Rosa. Él es director general de Jubilaciones y Pensiones del Estado. Recuerden poner sus preguntas en el chat de El Día RD. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.